En la histórica Declaración de Esquipulas I, emitida por los presidentes de los países de Centroamérica en la ciudad de Esquipulas, República de Guatemala, el 25 de mayo de 1986, declararon que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo, como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de Centroamérica. Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes serán electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respete el principio del pluralismo político participativo. Así es como se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas en el mes de octubre de 1987 por los estados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, instrumento que cobró vigencia para los primeros 3 países depositantes a partir del 1 de mayo de 1990. El Parlamento Centroamericano quedó oficialmente instalado el 28 de octubre de 1991 y tiene su sede en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. El Parlacen, como órgano político de la región y permanente de representación política, el cual forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, suscrito el 13 de diciembre de 1991. Estructura. Está integrado por 5 países miembros permanentes: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Este último se retiró del organismo. Son miembros observadores del Parlacen Venezuela, Taiwán, México y Puerto Rico. La sede está ubicada en Guatemala y cuenta con subsedes en las capitales de los estados miembros. Actualmente está compuesto por 126 parlamentarios, distribuidos de la siguiente manera: 20 diputados titulares por cada estado miembro. Cada titular será elegido con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de ausencia. Serán elegidos para un periodo de 5 años por sufragio universal directo y secreto, pudiendo ser reelectos. También lo integran los presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, al concluir su mandato, los vicepresidentes o designados a la presidencia de la república de cada uno de los estados centroamericanos al concluir su mandato. El Parlacen está estructurado por la Asamblea Plenaria, Junta Directiva y Secretariado. La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano. Lo integran todos los diputados y diputadas electos por los países miembros para el mejor desarrollo de sus tareas. El Parlamento Centroamericano se auxilia de las comisiones y de los grupos parlamentarios. Las comisiones son instancias colegiadas cuya función es realizar los estudios y las investigaciones pertinentes acerca del ámbito de su competencia, así como aquellos que les sean trasladados por la Junta Directiva o la Asamblea Plenaria a fin de rendir el informe o dictamen correspondiente. Los grupos parlamentarios son la expresión ideológica de los diputados centroamericanos y se organizan de acuerdo a la afinidad política de los partidos políticos que representan. La Junta Directiva es el órgano colegiado ejecutor de las decisiones que emanan de la Asamblea Plenaria. Tiene a su cargo la dirección administrativa del Parlamento Centroamericano. Objetivos: consolidar la integración regional, promover la voluntad política, el compromiso y la participación de los actores fundamentales del proceso de integración de los miembros centroamericanos, promover la paz, la democracia y los derechos humanos. Funciones: servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad. Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos. Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica. Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. Proponer proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países que contribuyen a la satisfacción de las necesidades del área. Logros importantes: apoya tecnologías para atender la emergencia de salud,
mediante la convocatoria del concurso centroamericano y de República Dominicana en la modalidad de innovación científica y tecnológica ante la crisis por COVID-19. Donaciones adquiridas de la República de China, Taiwán, Estado observador ante el Parlacen, para equipo de protección del personal de salud de estados. Creación del Observatorio de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Impulso para la ratificación y entrada en vigencia del Tratado para la creación e implementación de la hipoteca centroamericana. Propuesta del roaming sin costo para la telefonía celular centroamericana. Propuesta de la libre movilidad de las personas en Centroamérica que tuvo como resultado el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad. Finalmente, como un breve análisis, podemos concluir que la integración centroamericana es una herramienta que ha permitido alcanzar objetivos y a su vez ofrece ventajas dinámicas de gran interés para la región. Con la llegada de la pandemia por el COVID-19 en el 2020, se demostró que ningún país estaba preparado y los índices de pobreza y desempleo se desplomaron. El declive de la economía y el comercio en los últimos meses debido a la pandemia deja en evidencia que los estados centroamericanos deben estar preparados ante cualquier desafío y sepan cómo asegurar que los cambios sucedan, pero sobre todo perduren. De forma particular cuando los grandes desafíos son globales y se requiere de respuestas regionales. La región centroamericana y las instituciones de integración de la subregión reaccionaron rápidamente ante la pandemia, tomando medidas para facilitar el comercio y dando prioridad a productos esenciales para combatir el COVID-19. E incluso se aprobaron lineamientos de bioseguridad para el transporte con el apoyo de autoridades de salud, aduanas y comercio. Al inicio de la pandemia se instauró el Plan de Contingencia Regional frente al coronavirus, presentado por los 8 presidentes del SICA, que es evidencia de esta vocación y capacidad integracionista. De igual manera, el Parlacen brindó apoyo a tecnologías para atender la emergencia de salud. Sin embargo, para que el desarrollo pleno del regionalismo centroamericano post-pandemia sea sostenible y equilibrado, es necesario instaurar en el futuro mecanismos de compensación cuya prioridad sea crear espacios para la salud pública, educación de calidad, reducir el impacto socioeconómico, el comercio y la restauración del medio ambiente. A finales del 2020, el SICA presentó la Carta por el Futuro de la Integración Centroamericana, en la que se concreta que la región debe asumir estos retos y aprovechar las oportunidades para resurgir más sólida, con una visión de futuro que permita que los retos globales avanzar hacia un desarrollo sostenible más justo, solidario, inclusivo y equitativo. En ella se presentan alternativas para combatir los efectos provocados por la pandemia y que todos los países miembros deben seguir para asegurar el futuro de la integración centroamericana. Construir un futuro mejor en Centroamérica después de la pandemia requiere de la implementación de intervenciones sociales y económicas para una mayor resiliencia. Por ello, también es urgente avanzar hacia un nuevo pacto político que permita construir un nuevo régimen de bienestar y protección social, que garantice derechos, seguridad y vida digna para todas las personas. El futuro de la integración centroamericana depende de las decisiones e implementaciones que se hagan hoy. Es por ello que deben realizar acciones en conjunto para que todos los Estados miembros puedan avanzar a la prosperidad y teniendo siempre como prioridad la vida digna, la estabilidad socioeconómica y la preservación medioambiental.